de cómo viví entre las lagartijas. Cuando desperté al día siguiente recordé que la espada de Cuatlihuicac había quedado tirada en la calzada en algún lugar de la batalla. Pensé que mi hermano había sido hecho prisionero por haberla soltado. Se había olvidado de que esa espada era su protección y su fuerza porque había pertenecido a su doble, el joven extranjero. Ahora yo tenía que recogerla y guardarla, pues quizás así ganaría la fuerza y la valentía que había sido de Cuautlihuiclac. Corrí en dirección de la gran calzada, dejé atrás las calles llenas de familias tenochas y llegué hasta el canal en el que habíamos vencido a nuestros enemigos. No había nadie cerca, solo los cadáveres que llenaban el agua y la calzada. Nadie los había recogido y nadie los recogería ahora. Algunos tenían los ojos y la boca abiertos, otros no habían soltado sus armas. Parecía que aún estaban en el combate. Me tuve que abrir paso entre ellos para llegar cerca del muro donde habían capturado a mi hermano. Avancé con mucho cuidado para no tocar los cuerpos, pues temía que algunos me tomaran de los pies y me llevaran con él al reino de los muertos. Encontré la espada tirada en un charco de sangre seca y oscura. Cuando la recogí vi que el muro estaba salpicado con algo blanco. Me acerqué a tocarlo, pero entonces volteé al piso y vi que era un guerrero. Estaba tirado a mis pies, con la cabeza destrozada. Eran sus sesos. Di un grito y salí corriendo. Sentí tanto miedo que no me fijé de dónde iba. Todavía hoy, cuando sueño con esa calle, hijos míos, me despierto aterrado y cuentan los de Tlatelolco que ahora su ciudad está llena de fantasmas que van por las calles asustando a los niños y a las mujeres. Por eso es peligroso salir de noche. Los fantasmas pueden robarle el alma a cualquiera. No tienen descanso porque no los sepultaron como debían. Nadie recogió sus cuerpos, nadie lloró su muerte, nadie juntó leña para quemar sus cuerpos. Por eso para ellos la guerra no ha terminado, ni terminará nunca. Huyendo de los muertos dejé atrás lo que quedaba de la gran albarrada y no me detuve hasta que oí voces de personas vivas. En cuando la escuché me di cuenta de que eran españoles y que no habían corrido hasta su campamento. Sin pensarlo más me escondí en la primera casa que encontré. Adentro estaba oscuro y mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Entonces vi a un extraño hincado en el piso, al fondo de la habitación. Estuve a punto de salir huyendo de nuevo, pero me di cuenta de que él no me había oído. Tenía la cabeza inclinada y hablaba en voz baja. Estaba completamente indefenso. Levanté la espada y me acerqué en silencio para no prevenirlo. Ahora podría vengar la muerte de mi hermano, pero el hombre volteó cuando estaba sobre él, a punto de atacarlo. Era el viejo que me había encontrado en la milpa, el dueño del libro. Sus ojos verdes y fríos se fijaron en los míos, pero su cuerpo no intentó moverse, ni siquiera levantó un brazo para detener mi espada. Podía cortarle el cuello de un solo tajo. Quizás debía haberlo matado en ese instante, tal como lo hubiera hecho mi hermano Kotliwikak, pero no lo maté, hijos míos. No me atreví a dejar caer mi espada sobre el cuello del viejo. Quizás fue porque no dejó de mirarme con sus ojos claros y tristes, o porque no levantó ni una mano para defenderse. Cuando maté al joven español, pensaba que así salvaría a mi hermano, pero de nada había servido. Ahora mi hermano estaba muerto. ¿De qué servía matar a este viejo? Bajé mi espada y empecé a caminar hacia la puerta sin darle la espalda. Él no se movió ni se puso de pie. Llegué a la puerta y salí a la calle sin dejar de verlo. Entonces alguien me arrebató la espada y me tomó firmemente del brazo. Otros hombres rieron y me jalaron del cabello para hasta tirarme al piso. Cuando quedé tirado los pude ver. Eran cuatro españoles que me señalaban y reían. Su capitán era el hombre gordo con la cara comida por el cacolitzli. Los extraños me sujetaron con fuerza, pisaban mis piernas y mis brazos. El gordo me tomó mi espada, la puso sobre mi pecho y volvió a ver a sus amigos. Todos rieron aún más fuerte. Cerré los ojos y sentí el filo del metal en mi piel, arriba de mi corazón. El hombre empezó a apretar y sentí que me cortaba. Entonces escuché la voz suave y pausada del viejo, como aquel día en el Camlecac de Yopico. No necesitaba hablar fuerte para que los demás lo escucharan. Los otros españoles dejaron de reír y soltaron mis piernas y mis brazos. Al tiempo que el gordo dejaba de cortarme con el filo de la espada, abrí los ojos y me puse de pie de un brinco. Entonces el viejo se acercó a mí, me tomó del hombro y me alejó a los extraños. Caminamos juntos por la calle en dirección a Tlatelolco hasta que el viejo se detuvo y me hizo una seña de que me alejara. Sus ojos verdes se posaron en los míos y me sonrió. Iba a decirle que yo tenía su libro, pero me di cuenta de que no había manera de que me entendiera. Por eso me quedé parado, en silencio, hasta que el viejo me volvió a señalar que me fuera hacia Tlatelolco. Se dio media vuelta. Cuando llegué a donde estaban los mexicas sentí mucha hambre. Quizás fue porque vi las caras demacradas y tristes de las mujeres y los niños. No recordaba cuándo había comido la última vez. Pensé que en la plaza del mercado habría comida y me dirigí hacia allá. Era ya mediodía. El sol iluminaba cada rincón de la plaza. Las nubes se traían la lluvia de las montañas. Todavía no alcanzaba
a taparlo. Había gente por doquier, hombres, mujeres y niños que calentaban al sol. Lo que más me sorprendió fue el silencio. Antes en esa plaza resonaba con los gritos de vendedores y compradores de las cosas más maravillosas del mundo: plumas de las hermosas aves de los bosques del sur, conchas de animales del mar, co cobre de Michoacán, carne seca de venado y de conejo, guajolotes y perros, patos, gansos y toda la comida que se sacaba del lago. Pero ahora nadie tenía nada para vender. Descubrí una fogata en un rincón de la plaza y me acerqué. Se oía crepitar en la carne sobre el fuego y el humo traía olor a banquete. 4 hombres sentados alrededor del fogón cuidaban la poca carne que preparaban. No se veía muy apetitosa, pues estaba llena de nervios y grasa, pero conmigo llegaron más personas hambrientas. Nos arremolinamos alrededor de los dueños de la carne sin despegar los ojos del fuego, pero los hombres del fogón fueron más rápidos que nosotros. En un instante recogieron la carne del fuego y se la metieron a la boca. No les importó ver si estaba bien cocida, no les importó quemarse la boca, solo querían comerla antes de que se las quitáramos. Me quedé todavía unos momentos a su lado viendo cómo devoraban con prisa la carne y escuchaba el crepitar de la grasa que había quedado en las piedras calientes del fogón. En otro rincón de la plaza varias mujeres cocinaban algo en una olla grande. Pensé que acaso me convidarían un poco de pozole. Me acerqué lentamente y me senté a su lado sin decir nada. Ellas afanaban únicamente de agitar la comida con sus grandes cucharas de palo. Así pasó mucho tiempo, hijos míos. De nuevo se reunieron muchas personas alrededor de la comida, pero ahora yo estaba más cerca. Las mujeres nos veían con desconfianza y se pegaron a la olla para proteger su comida. Tampoco ellas nos querían convidar, pero esta vez yo aguanté más. Me puse de pie, las empujé y metí la mano en la olla. Tomé un pedazo de comida e inmediatamente me la llevé a la boca. No pudieron detenerme. No me dolió meter la mano en el agua caliente, hijos míos, pero cuando me probé el guiso sentí tanto asco que lo escupí en mi mano. Era un pedazo de cuero seco y correoso. Las mujeres habían puesto a cocer mecates y cueros de sandalia y no les habían echado ni siquiera sal o chile. Estuve a punto de tirarlo, pero vi que varios niños estaban esperando que quedarse con él. Entonces cerré los ojos y lo volví a engullir. Tuve que masticarlo durante mucho rato. Cuando logré tragarlo sentí tanta sed que tuve que ir a un canal a beber. El agua era verdosa y salada. Daba más asco que el cuero, pero mi sed era más grande aún. No quise volver más a la plaza del mercado. Tampoco busqué a los guerreros de Yopico. Ya no quería saber nada de la guerra. Sin Cuatlihuicac y sin espada no tenían ánimos para ir al combate. De nada había servido capturar el estandarte de los españoles. De nada había servido la muerte de mi hermano. De nada servía tanta muerte. Los mexicas estábamos vencidos. Aun si lográbamos destruir a nuestros enemigos, ¿cómo habíamos de volver a construir nuestra ciudad? Cuando habíamos de volver a la vida a todos los guerreros y a los jóvenes, a las mujeres, a los viejos y a los niños que habían muerto. En verdad no encontraba respuesta para estas preguntas, hijos míos, y sabía que si la encontraba no me serviría de nada, porque una respuesta no me daría de comer, ni me protegería de la lluvia, ni me ayudaría a encontrar a mi padre y a mi madre, ni haría revivir a mi hermano. Durante varios días no dejé de caminar de un lado a otro por Tlatelolco. Al principio algunas personas me gritaban, pero ¿por qué no estaban combatiendo a nuestros enemigos? Me decían que era un cobarde, porque no cumplía con mi deber, pero al cabo de los días ya nadie me veía siquiera. La gente solo pensaba en encontrar algo de comida y un lugar en donde protegerse de la lluvia. Para no verlos más ni escuchar sus quejas, empecé a caminar por los techos de las casas. No paraba de moverme, hijos míos, aunque no iba a ningún lugar. Sentía tanta hambre que ya no podía siquiera pensar ni descansar. Entonces encontré a la lagartija. Tomaba el sol agarrado a una pared quieta y tranquila, como si nada pasara a su alrededor. Me acerqué en silencio, y salté sobre ella. Alcanzó a escapar y esconderse en una grieta del yeso, pero me quedé ahí a esperar a que volviera a salir. En cuanto asomó la cabeza, la atrapé. De un solo movimiento le crevé el pescuezo y ahí mismo prendí una pequeña fogata y la asé. Luego la devoré en 3 bocados, con todo y huesos. Así fue como empecé a cazar lagartijas. No era nada difícil. Cada mañana me tiraba al sol en una azotea y esperaba que saliera a calentarse. Me quedaba quieto, tan quieto como ellas, hasta que se acercaban. Varias veces caminaron sobre mis piernas y mis brazos. Entonces, cuando menos lo esperaban, las atrapaba de un solo movimiento. Si me movía antes de tiempo o tardaba demasiado, se escapaban y tenía que esperar a que salieran de nuevo. Con 2 lagartijas asadas al fuego mataba el hambre. Si capturaba más, las cambiaba por tortillas a las familias de tlatelolcas que aún tenían algo de maíz en sus casas. Pero aun cuando estaba lleno, seguía cazando. Si veía una lagartija, la dejaba ir para ver dónde se escondía, capturarla al día siguiente. Así pasé muchos días. No sé en verdad cuántos entre las lagartijas. Así me olvidé de la guerra, de mi barrio, de mi familia y de mi hermano. Solo me gustaba tirarme en el techo y sentir el sol que calentaba mi cuerpo. Me gustaba descubrir las grietas donde se podían esconder estos animales astutos y ágiles.
Me gustaba verlas quedarse completamente quietas como yo, para poder atrapar una mosca. En verdad sentía que éramos muy parecidos, tal como me habían dicho los viejos. Quizás por eso las podía atrapar y comer con tanta facilidad. Quizás me ayudaban porque sabían que yo también era lagartija. Mientras cazaba lagartijas se me ocurrió que seguramente los abuelos... Mientras cazaba Mientras cazaba lagartijas se me ocurrió que seguramente los abuelos de estas lagartijas habían tomado el sol en el mismo lugar, sobre las mismas rocas, entre los mismos carrizales, mucho tiempo antes de que llegáramos los mexicas. Luego se habían acostumbrado a vivir entre las casas que habíamos construido y habían vuelto a encontrar lugares para calentarse. Ahora no les importaba que nuestra ciudad desapareciera, si quedaban solo ruinas. Ellas seguirían viviendo entre ellas cazando moscas. Si veían nuevos pobladores en nuestro lugar no sentirían ninguna diferencia. Por eso cuando estaba entre las lagartijas no me importaba más lo que pasaba entre los hombres, no me importaba escuchar el estruendo de los cañones o los gritos de los guerreros, solo veía las montañas y los bosques en el horizonte. En el mismo lugar en que los había visto siempre. Por las mañanas avistaba a los altares de sus cumbres, entonces recordaba las noches que había pasado allá arriba, quemando inciensos y sacándome sangre de la lengua y las piernas. Al mediodía las montañas se cubrían de nubes y luego las nubes bajaban hacia nosotros trayendo la lluvia que alimentaba a las plantas y a los hombres. A ellas tampoco les importaba que hubiera una guerra, que los mexicas fueran destruidos por sus enemigos. Recordaba entonces las palabras del gran sacerdote: nuestro deber en la tierra era alimentar a los dioses para que ellos no nos abandonaran. Tal vez por olvidarnos de ellos nos estaba castigando. Ahora, tal vez no querían saber nada de los mexicas y nos habían dejado solos para que nos destruyeran nuestros enemigos. Pero entonces veía que la lluvia no dejaba de caer y pensaba que nosotros los hombres estábamos en deuda con los dioses. Seguramente el maíz crecía ahora en las milpas de los pobladores de las riberas del lago, porque ellos sí habían pagado su deuda y habían hecho las ofrendas a los dioses. ¿Qué pasaría el año siguiente y el siguiente? No me importaba si México era destruido. La lluvia seguía cayendo y el maíz seguía creciendo si los hombres sabían pagar los dones de los dioses. En ese momento, hijos míos, decidí que pasara lo que pasara, yo quería vivir para ver eso. Resolví que el resto de mi vida quería encargarme de cumplir con los deberes de los hombres, dando ofrendas a los dioses para pedirles sus dones. Entonces recordé de que los viejos me habían dicho que las lagartijas podían caer una y otra vez sin hacerse daño, que siempre sobrevivían y prosperaban, así supe que yo no moriría en la guerra, ni parecería de hambre en el Tlatelolco. Mi destino no era el de mi hermano Coatlihuica. Yo llegaría anciano y quizás sería algún día como el gran sacerdote. De tal manera, tirado día a día entre las lagartijas, fue como decidí que tenía que salir con vida de esa guerra y que tenía que encontrar a mi familia, para ayudar a mi padre y a mi madre, para cuidar a la esposa de mi hermano y a su hijo recién nacido. Si yo era lagartija, si yo podía vencer las contrariedades, también tenía el deber de proteger a los que estaban cerca de mí. Entonces empecé a buscar de nuevo a mi familia. Volví a caminar por las calles preguntando por la gente del barrio de Yopico, buscando caras conocidas. Recorrí las calzadas, seguía los callejones, me asomé a las canales. En todos lados preguntaba por los de Yopico, pero nadie me daba respuesta. La gente solo se preocupaba por conseguir algo de comer o por cuidar a sus parientes enfermos. Por eso sentía miedo de que también mi familia estuviera enferma, de que no tuvieran que comer. Busqué tanto y tanto que llegué a perder la esperanza. No sabía si los podría encontrar. Me oprimía el corazón el saber que había pasado mucho tiempo y que quizás ya no los reconocería y que ellos tampoco se acordarían de mí. También me daba miedo tener que decirles que había muerto Coatlihuica, mi hermano, el valiente, el orgullo de la familia, y que yo, Quetzalpalomit, el pequeño, el débil, seguía vivo. Cuando me hartaba de buscar y de preguntar, regresaba con las lagartijas y descansaba. Entonces me olvidaba del miedo y pensaba solo en las nubes y las montañas, el sol que me calentaba y en las piedras donde se escondían mis amigos. De esa forma recuperaba el ánimo para seguir la búsqueda de mi familia al día siguiente. Se había ya Sabía ya lo que quería, hijos míos. Sabía que quería vivir hasta ser anciano, hasta para hacer ofrendas a los dioses, pero en verdad no sabía qué hacer para lograrlo. Únicamente me ocupaba de cazar lagartijas, conseguir agua y buscar a mi familia. En verdad no era más que un niño pequeño que estaba perdido, sin padres, sin hermanos mayores, sin maestros que le enseñaran el camino. Por eso a veces soñaba en convertirme en una lagartija y quedarme a vivir entre las rocas, pero aún así temía morir aplastado por una piedra o pisado por alguno de nuestros enemigos. Mientras tanto, la guerra continuaba. Los españoles avanzaban algo cada día
caballería. En ocasiones, para sorprender a los mexicas, se pintaban la cara y se adornaban con plumas como si fueran nosotros. Así nos atacaban por sorpresa y mataban mujeres y niños. Detrás suyo venían sus aliados, los tlaxcaltecas y los chalcas y los xochimilcas y los acolcuas, y ellos se dedicaban a destruir nuestras casas y nuestros templos. Traían inmensos mazos con los que se deshacían muros y techos. Las casas de adobe se desmoronaban en unos cuantos golpes. Los templos y los palacios de piedra resistían más, pero nuestros enemigos no cejaban hasta destruirlos. Trabajaban sin cesar y un día lograron destruir barrios enteros. Así llegaron nuestros enemigos hasta la gran plaza del mercado. Los guerreros tenochas y tlatelolcas la defendieron con valentía, pero ellos los hicieron huir con sus caballos y sus arcabuces y se instalaron a orillas de la plaza. Después de esa victoria ya no quisieron atacar más, pues sabían que tendrían que matar a cada guerrero y a cada joven y a cada mujer y a cada viejo y cada niño. Sabían que los guerreros defenderían cada calle, cada canal hasta morir. Por ello prefirieron esperar a que nos muriéramos de hambre o a que nos rindiéramos por agotamiento. El capitán Cortés se sentaba cada mañana en un templete en la orilla de la plaza, ahí donde todos los mexicas lo podían ver, y nos llamaba a gritos. Matlintzin mal traducía sus palabras: ríndanse, mexicas, han sido valientes, han combatido como grandes guerreros, pero ahora nada les queda. Su ciudad está destruida, sus hijos y sus mujeres mueren de hambre, ya solo pueden pedir clemencia. ¿Qué esperan para rendirse? ¿Creen poder triunfar? ¿Creen poder vencer a los españoles, que son fuertes como dioses? España no se llamaban españoles en ese momento. ¿Creen poder contra los tlaxcaltecas y los charcas y los acolcuas y todos los pueblos que están unidos en contra del pueblo mexica? Mejor rindanse y entreguenos todo su oro. Nosotros les daremos de comer y de beber, les dejaremos descansar, pero nuestros guerreros no querían rendirse, nunca mostraban su miedo. Para aparentar que no tenían hambre, se sentaban frente a Cortés a comer tranquilamente para mostrar su valentía. Atacaban a los enemigos cada mañana, aunque en verdad no les podían hacer daño, y a los tlaxcaltecas y chalcas que destruían la ciudad les gritaban: destruyanlo todo, perros asesinos, no descansen, no dejan piedra sobre piedra. A nosotros los mexicas no nos importa, pues ustedes mismos tendrán que volver a construir las casas y erigir los templos. Si triunfamos, los haremos trabajar sin descanso hasta que nuestra ciudad vuelva a ser como antes. Si triunfan los extraños, serán entonces ellos los que los fuercen a construir sus casas, porque aquí vivirán, aquí en medio del lago harán su ciudad. De cualquier manera, México seguirá siendo la cabeza de esta tierra, el centro del mundo, y todas las otras ciudades tendrán que obedecerla. Unos días después, los tlaxcaltecas nos gritaron que los españoles habían construido una nueva arma, un arma terrible y destructora que iba a acabar con nosotros, que nos iba a aniquilar. Todos corrimos en la plaza del mercado y vimos que en lugar en el que salía a sentarse el capitán había ahora una máquina de madera hecha con un inmenso tronco. Muchos hombres se afanaban a su alrededor. Los tlaxcaltecas trajeron una inmensa piedra y la colocaron en la máquina en un extremo del tronco, mientras varios españoles jalaban y torcían una cuerda gruesa. Después todos se echaron hacia atrás. Al parecer entonces el capitán Cortés y nos habló por medio de Malintzin: mexicas, prepárense a morir. Con esta arma hemos de terminar con ustedes. Sentimos miedo al oírlo. Si aquella arma era aún más terrible que los caballos y los arcabuces, entonces en verdad había llegado nuestro fin. Pero nadie se movió. Todos queríamos observar el portento. Queríamos saber qué más podían hacer esos hombres extraños que habían llegado de quién sabe dónde y que habían traído cosas tan sorprendentes a nuestra tierra. ¿Y acaso también muchos querían morir para ya dejar de sufrir? El capitán se acercó a la cuerda y la cortó con su espada. El inmenso tronco se levantó de golpe y la descomunal piedra salió por los aires. Hacia nosotros gritamos. Varias mujeres y algunos guerreros perdieron el sentido, pero la piedra no nos hizo daño. Pasó volando sobre nuestras cabezas y cayó en el agua de la laguna, y más allá de Tlatelolco. La máquina quedó sola, dando vueltas sobre el templete. Es como una onda, dijo un guerrero que estaba a mi lado. Nos querían matar con una onda gigante. Ahora los españoles corrían de un lugar a otro dando gritos y sin dejar de hacer gestos con los brazos. Parecían muy enojados. Los tlaxcaltecas trajeron otra piedra y los españoles la volvieron a instalar en la onda. Cuando el capitán se acercó de nuevo a cuenta a cortar la soga, los tlaxcaltecas nos gritaron: ahora sí van a morir, no va a quedar uno solo de ustedes. Pero la piedra volvió a pasar sobre nuestras cabezas. Nada lograron los españoles con su arma, como consiguieron con una
tarde nos olvidáramos de la guerra y nos fascináramos con su portento. Cuando empezó a anochecer, la gente abandonó la plaza. Iba de regreso hacia mis lagartijas. Cuando vi que mi padre caminaba por la calle adelante de mí, di gritos y corrí hasta alcanzarlo. Me recibió con los brazos abiertos y nos abrazamos durante mucho rato. Estábamos tan sorprendidos que no pudimos decir nada. Ni siquiera me atreví a contarle la muerte de mi hermano. Mi padre me condujo a un remoto callejón donde vivía con mi madre, la esposa de mi hermano y su hijo. La calle era angosta y estaba atestada. Los, los, los sanos apenas se alcanzaban a sentar y los enfermos yacían en el piso, entre charcos de agua. En una esquina un viejo daba gritos. Es una lástima que no haya funcionado el arma de los extraños. Una lástima que no nos hayan matado a todos de una vez. ¿Para qué queremos vivir? Ojalá pronto nos destruyan para que ya no tengamos que sufrir más. Ojalá nos hagan desaparecer de la tierra con sus armas mágicas. No tenemos ya nada que hacer en este mundo. De cómo terminó la guerra en Tlatelolco y de cómo huimos de la ciudad. Es el tecolote precioso, déjenlo pasar, trae como arma la espada de fuego de nuestro dios Huitzilopochtli y la va a usar contra nuestros enemigos. Si los vence, será una señal de que aún podemos triunfar, de que debemos seguir combatiendo, será nuestro agüero de victoria. Los pregoneros venían gritando por el callejón y todos los que vivíamos allí nos pusimos de pie detrás de ellos. Venía un guerrero vestido con las insignias sagradas de tecolote, las mismas que había usado el rey Ahuitzolt, padre de nuestro señor Cuauhtémoc, cuando iba a la guerra y con las que había vencido a muchos enemigos, conquistado muchos pueblos. En su mano izquierda el guerrero cargaba la gran espada de turquesa de Huitzilopochtli. Con esa misma arma nuestro dios había matado a su hermana Koyolzauski y había derrotado a sus 400 hermanos cuando ellos habían querido matarlo. Esta arma es más poderosa que la onda gigante de los extraños, dijo un anciano que vivía al lado de nosotros. Si el guerrero no destruye a los enemigos de un solo golpe, si no los aniquila completamente, eso querrá decir que no podremos ya vencer. Sabremos así que nuestro Dios ha sido derrotado de verdad y que el Dios de nuestros enemigos es más fuerte. Cuando el tecolote precioso pasó frente a nosotros, todos bajamos la vista. En verdad era temible en su aspecto y en su fuerza. Cuando llegó a la plaza, los españoles se echaron también por atrás y corrieron como si hubieran visto un dios enfurecido. Huyeron tan rápido que el tecolote precioso no logró herir a nadie. Así fue como espantó a los enemigos por algunos instantes, pero pronto volvieron a enfrentarlo y entonces el guerrero tecolote volvió a atacarlos, pero ellos ya no huyeron más, se quedaron en su lugar y dispararon sus ballestas hasta que nuestro guerrero tuvo que retroceder. Todo esto no lo vi yo, me lo contó mi padre, que siguió el guerrero tecolote hasta la plaza del mercado, donde atacó a los enemigos. Yo me quedé con mi madre, mi cuñada y su hijo. Estaban enfermas porque hacía muchos días que no bebían agua limpia, solo bebían el agua sucia y salistrosa de los canales. Ya hacía mucho tiempo que no comían más que tortillas viejas echadas a perder, llenas de manchas rojas y verdes, por eso se habían debilitado y ahora apenas podían levantarse. Cuando les llevé lagartijas al principio no quisieron comerlas, pero tanta era su hambre que terminaron devorándolas como yo. Cada día cazaba algunas hasta que se hicieron más difícil de encontrar. Entonces me di cuenta de que no solo yo vivía de ellas, otros jóvenes y algunos viejos recorrían los techos para cazarlas. Mi padre regresó con una expresión tan triste que supimos que el guerrero tecolote había fracasado. Nos, con- Nos contó lo que había sucedido y luego nos dio la espalda. Guardó silencio. Adiviné inmediatamente que se había enterado de la muerte de mi hermano. Y era de noche cuando se atrevió a decírnoslo. Nos relató que el nuevo capitán de Yopico le había contado cómo Cuatlihuicac había sido capturado después de apoderarse del estandarte de los enemigos. Al oír la noticia, mi madre y la esposa de Cuatlihuicac se pusieron a llorar. Cuando escuché sus lamentos y vi cómo mi padre sacudía la cabeza con la vista clavada en el piso, sentí ganas de huir y regresar con las lagartijas, pero no podía abandonar a mi familia. Tenía que quedarme a su lado, mirar por ellos, como lo hubiera hecho mi hermano. Esa noche, mientras dormíamos, un inmenso cometa de fuegos voló sobre Tlatelolco, iluminó el cielo como el mismo sol y su luz nos despertó a todos. Era una inmensa bola de fuego que volaba entre las nubes y daba vueltas como un remolino, soltando chispas por doquier. Era ruidoso, parecía que se quebraba en mil de huesos. Se quedó arriba de nosotros por un buen rato y finalmente se alejó hacia el lago. Entonces el anciano que dormía a nuestro lado se levantó y empezó a gritar: es nuestro Dios, el señor Huitzilopochtli, que vino a despedirse de nosotros. Nos ha dejado, pues ya ha terminado su tiempo sobre la tierra. Ha muerto, por eso ha huido al lago, a hundirse en el agua. Estamos solos, completamente desamparados. El viejo estaba flaco y pálido, pero todos le creímos.
pues tenía el cabello largo y enredado, lo que significaba que había sido un gran sacerdote. Su voz era fuerte y clara, como la de un hombre sabio sabía hablar con los dioses. Nadie volvió a dormir esa noche. Todos pensamos en el portento y sabíamos que esta señal que decía que los mexicas estábamos acabados, que podríamos hacer sin nuestro Dios, quién nos protegería, quién nos daría su fuerza. Al día siguiente terminó la guerra. Nuestro emperador Cuauhtémoc y los otros grandes señores y gobernantes dejaron la ciudad y huyeron a sus canoas para perderse en el lago, como nuestro Dios. No querían dejar rastro ni memoria de sus personas, para no tener que ver su propia derrota. Cuando los vimos alejarse, supimos que México había sido vencido para siempre. Y sigue vencido, que en verdad había llegado a su fin nuestro turno de mandar sobre la tierra, pero los españoles vigilaban el lago con sus bergantines y capturaron a nuestro señor y los llevaron con el capitán Cortés. Él los recibió en la plaza y al mercado, donde todos los podíamos ver y los trató con respeto, como a grandes guerreros, pero nada podía consolar a nuestro dolor, hijos míos, estábamos vencidos. Todo esto sucedió el día 1 serpiente del año 3 casa, según contaban nuestros abuelos, o en el 13 de agosto del día de San Hipólito del año del Señor 1521, como contamos los cristianos. Después de capturar a nuestro emperador, los españoles dispararon sus cañones al aire para celebrar su victoria. Ese mismo día los mexicas empezamos a abandonar nuestra ciudad. Era imposible quedarse más tiempo en Tlatelolco. Había muertos por doquier, en las calles, dentro de las casas, bajo el agua de los canales, y su puesto lo llenaba todo. Los sobrevivientes estábamos enfermos y pálidos de tanto esperar, de comer mal, de sufrir dolor y de sentir miedo. Solo querían llegar a la tierra firme, donde podrían comer cualquier cosa. Ya no pedían maíz, ni tortillas, ni carne de guajolote o de perro. Se conformaban con verdolagas o quelites o cualquier otra hierba. Mucha gente enfiló por las calzadas, salieron hacia Tepeyac al norte y hacia Iztapalapa y Coayacán al sur. Nadie quiso ir a Tacuba, al oriente, porque sabían que ahí estaba el Tonatiuh y le tenían miedo, pues él había masacrado a los jóvenes en el patio del gran templo. De nada sirvió, los españoles detuvieron en la calzada a los que salían y les robaron las pocas cosas que llevaban consigo. En busca de oro y chachihuites, registraban a hombres, mujeres y niños. Se veían una doncella hermosa o joven fuerte, los apartaban para tomarlos como esclavos. En ese mismo lugar les marcaban la piel con un hierro ardiente para que todos supieran que ya eran suyos, que se habían convertido en sus sirvientes y sus familias tenían que seguir adelante. No podían hacer nada para protegerlos. Por ello, las doncellas hermosas se manchaban la cara y se rasgaban la ropa para parecer feas o deformes, pero aún así pocas se salvaban, porque detrás de las españoles esperaban sus aliados los tlaxcaltecas, los chalcas y los guerreros de todos los pueblos que nos habían combatido, y también ellos tomaban esclavos y despojaban a los que huían a la ciudad, aunque se conformaban con menos que los españoles, con unas cuantas plumas y una manta de algodón. Así, cuando los mexicas llegaban a la tierra firme, no tenían ya nada de valor con qué comprar alimentos a los pobladores de la ribera. Otros mexicas desesperados quisieron huir caminando por el lago. El agua les llegaba al cuello y tenían que cargar a sus hijos en hombros. Muchos murieron ahogados porque no alcanzaban a pisar el suelo de la laguna y porque se hundieron en el lago. Los de Tlatelolco no salieron por los caminos, ellos tenían barcas y podían escapar a otros lugares donde habían enemigos. Por eso esperaron hasta la noche para huir. Sabían que solo así escondidos podrían llegar a otras poblaciones donde tenían parientes que los podían recibir. Todas las familias se afanaban en busca de manera de escapar de la ciudad, pero mi padre no hizo nada, hijos míos, se quedó todo el día sentado en el mismo lugar en la calle, sin levantar la cabeza ni decir cuál era el camino que debíamos tomar. Cuando llegó la tarde le pregunté si nos convendría huir por alguna de las calzadas. No podíamos ir por las calzadas, Cuetpalomit, hijo mío, me dijo con una voz plana y resignada. Seguramente los extraños se quedarán con la esposa de tu hermano porque ella es muy hermosa y también te tomarán a ti como esclavo, pues eres joven y puedes correr muy rápido. Entonces, ¿qué haríamos tu madre y yo sin ustedes? Ya perdimos un hijo y sin ti nos quedaríamos completamente solos. ¿Quién nos cuidará? ¿Dónde obtendremos comida? Mejor es que nos quedemos aquí a morirnos de hambre. Entonces guardó silencio como si no tuviera que decir nada más en su vida. Pero yo puedo conseguir una barca y la podemos pagar con nuestro oro, le respondí casi desesperado. Iré por ella y volveré por ustedes al canal que está aquí cerca. Con una barca podremos ir a donde queramos y no nos tomarán por esclavos. Quise parecer fuerte y seguro como mi hermano, pero no tenía idea de dónde podría encontrar una barca. Mi madre se acercó y me acarició la cabeza. Tienes razón, hijo mío. Yo tengo una hermana en Calucan.
Seguramente nos recibirá y nos esconderá unos días, pero dime, ¿dónde piensas conseguir una barca? No te preocupes, madre, si me esperan en el canal tendré a recogerlos en la noche. Sin atreverme a decir más, me puse de pie y salí corriendo. En realidad no sabía cómo conseguir la barca, hijos míos. Corrí primero al embarcadero principal pensando que los techos de las casas habían cadáveres por todas partes, en las calles, en los canales, sobre los techos, dentro de las casas. No se podía avanzar sin pisar un brazo o una pierna. Tenía tanta prisa que no me importaba ya y tampoco sentía el dolor, pues me había acostumbrado a él. Sin embargo, ahora puedo reconocer desde muy lejos el olor de la muerte, hijos míos, y siento el miedo que no me deja sentir a mí mismo. Entonces, siempre que me topo con ese tufo, tengo pesadillas de las que miro de nuevo a los cadáveres de Tlatelolco y trato de correr para alejarme de ahí, aunque ellos me sujetan y me jalan. En el embarcadero los hombres de Tlatelolco esperaban la noche sin dejar de vigilar sus barcas. Del techo, bien escondido, escuché que decían: fuimos vencidos por culpa de los malditos Tenochas. Decía un guerrero: esos cobardes abandonaron su ciudad y vinieron a comerse nuestra comida y a beberse nuestra agua. Sin ellos hubiéramos podido combatir mejor y hubiéramos vencido a los extraños, pero esos cobardes nos quitaron nuestra fuerza. Ahora sería mejor que mueran todos, le respondió un anciano. Ojalá los maten los extraños y se los den a comer a los perros tlaxcaltecas. Al oír que no dejaban de hablar mal de los Tenochas ni de desearnos la muerte, entendí que mi única manera en que podría conseguir una barca sería robándola. Era claro que ningún tlatelolca estaría dispuesto a ayudarnos, ni siquiera a cambio de mi lingote de oro. Corrí sobre los techos para buscar otro canal en el que hubiera menos gente. Por doquier encontraba familias de tlatelolcas que se afanaban en preparar sus barcas para partir esa noche, pero eran siempre demasiados para que un joven como yo las quitara. Corrí de un lugar a otro hasta que me quedé sin aliento, pero aún así no me detuve. Tenía que encontrar una barca sola y en un canal vacío. Por último, cuando el sol ya se había puesto y las calles se habían llenado de sombras, llegué a un canal muy estrecho y vi que en él estaba un viejo completamente solo que inclinaba sobre su barca para acomodar un bulto. Sin perder tiempo bajé del techo y me acerqué a él siguiendo agachado. Hablaban en voz muy baja de modo que no podían oír mis pasos. Sin vacilar lo golpeé en la nuca y luego lo empujé hacia un lado. Antes de que pudiera reaccionar subí a la barca, tomé el remo y me alejé a la orilla. El corazón me latía con mucha fuerza como los tambores que llamaban a la guerra desde lo alto de los templos, y las manos me temblaban. Remé con fuerzas y doblé el otro canal. No seguí hasta donde los cerraban unas casas. Desesperado di media vuelta, pero encontré que el canal tampoco tenía salida por el lado contrario. En ese momento me di cuenta de que estaba perdido. No podía salir de ahí, y menos aún sabría encontrar el canal en que esperaban mis padres. Si hubiera podido ver los braseros de un templo, habría podido orientarme como hacía en las madrugadas en que regresaba de los montes, pero ahora todos los templos estaban destruidos y solo podía ver las sombras de las casas bajo la luna, los cadáveres y de vez en cuando una persona que caminaba furtivamente. Tampoco podía pedir auxilio. Los tlatelolcas me matarían en un instante al saber que era un joven tenocha que había robado una barca. Sin saber qué hacer, dejé caer el remo y me senté en la barca a lamentar mi desgracia. En ese momento sentí una mano que me jalaba la pierna. Estuve a punto de saltar al agua, pero volteé al fondo de la barca y vi que había una niña acostada, tapada por varias mantas. Era ella con quien estaba hablando el anciano. ¿Dónde está mi abuelo?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Quién eres tú? ¿Qué le hiciste? Pensé que tenía que librarme de ella antes de que se pusiera a gritar, pues entonces no tardarían en venir los atlorcas. Me agaché para tomarla de los hombros y levantarla, pero me detuve cuando la sentí tan débil y ligera. Seguramente estaba enferma como mi madre y mi cuñada. ¿Qué me vas a hacer?, preguntó temorosa. Le solté y no dije nada. Estás perdido, ¿verdad? ¿Por qué te llevaste la barca? Mi abuelo nos iba a sacar de Tlatelolco. Es un gran remero y conoce todos los canales. Vamos a mi casa, él nos llevará a la ribera de la laguna. Nosotros no tenemos a dónde ir, pero al menos en la ribera encontraremos algo de comer. Pero la niña me sonrió y me di cuenta de que tenía razón. No había otra salida. Recogí el remo y regresé al canal donde había robado la barca. El anciano estaba sentado en la calle, sobándose la cabeza cuando nos vio. Se puso de pie y se acercó amenazante. Era grande y parecía muy fuerte. La niña levantó la cabeza y gritó lo más fuerte que pudo: abuelo, abuelo, unos hombres se llevaron tu barca, pero este muchacho los detuvo y les aventó piedras y los hizo huir. Él me salvó la vida. Al escuchar a su nieta, el anciano me sonrió. Entonces le expliqué que mi familia me esperaba en un canal para ir a la ciudad y que podíamos ir a Culhuacán, donde nos recibirán y nos escondirán por unos días. El hombre se sentó y se rascó la cabeza donde lo había golpeado. ¿Por qué he de confiar en ti? Porque le regresé su barca, abuelo. Mientras yo buscaba la barca, mi madre había convencido a mi padre de que
era nuestra única salida, por eso nos esperaba en el canal, con los pocos bultos que nos quedaban. En un principio vieron con desconfianza al anciano Tlatelolca, pero cuando mi madre descubrió a la niña enferma se acercó a acariciarla. Apenas cubimos en la barca, el anciano conocía perfectamente el camino y nos llevó por los canales para apartar a más apartados y seguros, pues ahora los guerreros enemigos vigilaban con antorchas de arriba de las casas, mientras otros caminaban a lo largo de los canales y revisaban cada una de ellas. No querían dejar de escapar a un solo mexica. Varias veces tuvimos que agacharnos y detenernos hasta que las cuadrillas se alejaban. Finalmente salimos al lago y remamos con más fuerza para alejarnos lo más rápido posible de las ruinas de la ciudad. Había empezado a llover y el lago se agitaba en olas que nos mojaban y que varias veces estuvieron a punto de volcar la barca, pero nada nos detuvo. Cuando llegamos a Culiacán, saltamos a tierra lejos del embarcadero donde nadie nos podía ver. El anciano y yo escondimos la barca entre los carrizales. Y luego mi madre nos guió entre las milpas hasta que llegamos a la casa de su hermana. Nos dejó escondidos entre las mantas de maíz y entró a hablar con ella. Mientras aguardábamos nadie se atrevió a mirar a los demás ni a decir palabra. Finalmente regresó mi madre junto con su hermana y su esposo. Parecían temerosos, pero nos invitaron a pasar. Nos echamos a dormir en el piso de tierra, sin petates, pero no teníamos más modos y tranquilos que en mucho tiempo. El anciano Tlatelolca y su nieta durmieron ante nosotros. Me desperté antes del amanecer, primero que los demás, y salí en silencio de la casa. No había nadie en la calle, ni cadáveres, y me sorprendí ver que las paredes estaban todas encaladas y brillantes, y que los techos estaban intactos. Aquí no había habido batalla, por todos lados crecían plantas y hierbas verdes. Era la piel de nuestro señor Zipe. La neblina cubría el cielo y tapaba la punta del cerro que se veía al final de la calle. Corrí hacia allá y trepé el monte sin detenerme. Cuando llegué a la punta, el sol había salido y la neblina comenzaba a disiparse. Durante breves instantes me imaginé que cuando la niebla se fuera del todo podría ver de nuevo a México y a mi barrio Yopico con sus templos de colores, sus canales azules y sus ahuehuetes verdes, y me trepé al altar para admirarlo todo mejor. Pero cuando la ciudad apareció finalmente y a lo lejos pude ver solo edificios quemados, casas rotas y montones de piedra en Tlatelolco, se veía el humo de varias hogueras gigantescas. Seguramente estaban ya quemando los cuerpos de los muertos. Sentí entonces mucha tristeza, hijos míos, tanto que parecía que mi corazón podía detenerse en cualquier momento. Recordé al gran sacerdote, a mi hermano, a todos los compañeros de Calmecac que habían muerto. Me senté en el altar y lloré por mucho tiempo, con los ojos cerrados. Cuando los volví a abrir, el sol había subido más y empecé a quemar. Levanté la vista hacia él, saludé a Coatlihuicac, que estaba allá arriba. Pensé que seguramente él descansaba de todos sus esfuerzos y nos contemplaba con alivio al ver que habíamos huido sanos y salvos. Ahora el agua del lago brillaba como el espejo del viejo español. Había barcas por doquier, avanzaban con lentitud como si fuesen hormigas. Tanto resplandecían las ciudades de la ribera que parecían hechas de sal. Los cerros estaban verdes como chalquihuites. Los recorrí con la vista, el de Chapultepec al poniente y Sierra de Tepeyac al norte, el cerro Tlaloc el oriente de otro al lado del lago, los dos inmensos montes nevados, el hombre y la mujer allá por Chalco, los montes del sur cubiertos de árboles, todos empezaban a cubrirse de nubes, estaban ya dando y estaban ya donándonos de sangre la lluvia que caería sobre nosotros esa tarde. Del pueblo subían ruidos de personas, gritos de niños que jugaban y gritos de vendedores en el mercado. Entonces sentí hambre y pensé que quizás las mujeres de la casa habían ya preparado tortillas y frijoles. Antes de bajar del altar miré el piso y descubrí una lagartija que tomaba el sol a mi lado. Me quedé quieto para no asustarla y la saludé. Ya no tenía que comerla. Los dos estábamos vivos, aún caminando sobre la tierra, bajo el sol, y estábamos en nuestras casas. Estaba en nuestra casa. En el lago, entre las montañas, habíamos sobrevivido.